Bueno, pues os dejo ya con Juan que os explique esto del tema de agujetas, ¿de acuerdo? Venga, pues gracias por la presentación. Lo primero es que es una pasada estar aquí. Llevo 11, son 15 años ya en los foros, ¿no? Y siempre he escuchado hablar de la tapia. Nunca había vivido en Madrid, ahora vivo en Madrid y digo, lo primero que voy a hacer es subir a la tapia. Somos mayores ya. Sí. Entonces es una pasada y una responsabilidad dar así una charla. Empecé a correr pues con 14 años, ya con 15, cuando Abascal gana la medalla de bronce en las Olimpiadas, y desde entonces, o sea que soy corredor antes que científico, antes que estudiar todas estas cosas. Luego llegas a la carrera y dices, ostras, pues aunque yo estudié el cerebro, tenía acceso a información de fisiología, soy fisiólogo, y empecé a buscar cosas que tenían relación con correr. Tengo discusiones muy buenas con Francisco, de quien he aprendido muchísimo, así por los foros. Yo de ti. Discusiones en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, he escrito algunas cosas que seguro en alguno me habéis leído sobre el lactato, las fatigas, las agujetas, sobre el plato. Básicamente todos conocéis que los músculos lo que tienen son células con capacidad contráctil, se contraen por un mecanismo muy fácil. Dentro de los músculos hay unas fibrillas que se desplazan una sobre otra, dentro de las células musculares. Muchas células musculares se unen en un paquete y acaban como si fuera una cuerda en un tendón, con lo cual cuando se desplazan pueden hacer tensión sobre las cuerdas y tenemos un músculo, un bíceps. Entonces tenemos un paquete muscular, un tendón, otro tendón, y se hace la palanca, se puede decir. Bien, entonces la presión al desplazarse las fibrillas y contraerse las células, lo que se consigue con eso pues es precisamente el movimiento. ¿Qué pasa? Que tienen que estar muy pegadas, para que todas, es como si tiramos de una cuerda. Para que podamos mover una articulación, una pierna o un brazo, todas las células están con un tejido conjuntivo que es el pegamento entre ellas. Con lo cual, si nos ponemos una cuerda aquí ahora, ponéis 10 allí y 10 aquí, cada uno tira en un momento determinado, no pasa nada. Si todos tiramos en el mismo momento, entonces se mueve la cuerda o movemos el peso del que estamos tirando. Esa es la función del tejido conjuntivo, el que une a las células. ¿De acuerdo? Las células se contraen todas, consiguen mover la cuerda al unísono y se genera el movimiento. ¿De dónde viene toda la historia de las agujetas? Pues al principio del siglo pasado se vio que cuando se hacía ejercicio la glucosa no se oxidaba completamente y aparecía el ácido láctico. Entonces se creó la hipótesis de que el ácido láctico, se detectaba mucho ácido láctico en sangre, se decía, lo que sucede es que cristaliza, se deposita entre las células del músculo y pincha. Entonces ese es el dolor generalizado que aparece. Pero curiosamente, los científicos, tengo que decir que la ciencia no es la verdad absoluta, es la verdad hasta donde conocemos, y siempre estamos escépticos puros y duros haciendo experimentos para... Entonces evoluciona. Lo que yo voy a contar hoy es lo que sé, lo que yo os puedo decir hasta donde sé. Quizás mañana sale otra hipótesis, otros nuevos experimentos. Se descartó lo del lactato, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que aunque se tuviera mucho lactato en sangre, la gente no tenía agujetas. O sea, cuando estás muy adaptado, cuando un deportista de élite está muy adaptado a su ejercicio, le sube el lactato pero no tiene agujetas. Entonces, por experimentación, se descarta. Y aparecen las nuevas hipótesis, que son las que están ahora. A raíz aunque el primer artículo de esto sale en el 97, a raíz de la Olimpiada en Londres, en el 2012, hay un grupo de fisiólogos en Inglaterra que dice, vamos a tratar algunos de estos mitos de la fisiología del ejercicio. Y haciendo resonancia magnética, haciendo TAC, haciendo ecografías de los músculos de atletas de élite y de atletas no de élite, se dieron cuenta de que lo que sucedía entre los músculos, entre las células musculares que están pegadas, que os he dicho antes, imaginaros cientos de miles pegadas y unidas todas al final a un cabo de una cuerda, que es el tendón, lo que sucedía entre ellas es que se aparecían microinflamaciones. Esas microinflamaciones es que se separaba las células de células por el que se rompía el tejido conjuntivo que las une, el pegamento. Claro, en el cuerpo no existe el vacío. Al separarse, por cuando haces un ejercicio de mucha tensión, hay fricción, se separan y entonces lo que sucede es que se deposita líquido, se deposita el residuo de haberse roto el tejido y el líquido. Esa es la primera hipótesis. Posiblemente también verdad. Entonces, hay diferentes vais por ahí por los sitios y te dicen, no son micro roturas de las células. No. Una célula de todo nuestro cuerpo, si tiene, por definición la rotura tiene que ser micro porque las células ya son micro, ¿no? Pensad que mide 50 micras, que si una micra es la millonésima de un metro, pues la rotura tiene que ser pequeña. Y segundo, romper células es uno de nuestros sistemas de defensa. Nuestro sistema de defensa lo que hace es, le hago un agujero a esta célula se muere y me la como. Tanto si es una bacteria como si es una célula vieja del cuerpo. Entonces no cabe que las agujetas fueran micro roturas porque estaríamos permanentemente perdiendo músculo. ¿De acuerdo?
La segunda idea que revoca eso, que son micro roturas de las fibras, es que algunos de vosotros corréis muchísimo y habréis tenido una rotura fibrilar. Una rotura fibrilar, primero, no es generalizada, como las agujetas, es localizada, dice, ¿de dónde te la has roto? Aquí. Y segundo, hay inflamación clarísima, inflamación localizada, no es deslocalizada. Con lo cual, también ese experimento o esa teoría revocaba. Y ahora lo que está en el campo, para no alargarme mucho más, es precisamente que bien, por exceso de tensión se rompe el tejido conjuntivo y se deposita aquello, o bien es la propia célula, el metabolismo celular, cuando lo sometes a mucha intensidad, pues lo que sucede es, manda un mensaje al exterior y dice, oye, necesito una inflamación. ¿Por qué? Porque necesito crecer. Cuando uno hace ejercicio, el músculo emite un mensaje a todo el cuerpo y dice, oye, he hecho mucho ejercicio, necesito crecer, que es el trofismo. Por eso cuando uno va al gimnasio tiene más músculo, ¿de acuerdo? Para afianzar el movimiento en el que lo estamos tratando. Si Luis es una célula y yo otra, y le tengo que crecer, le meto el codo. La forma de la célula que tiene la célula de meter el codo es crear una inflamación aquí. Crea una inflamación, viene la sangre, como glucosa, grasas y proteínas y crezco. Y él crece por ese lado. Crecemos los dos, más miofibrillas, más fuerza. Esa es la base. ¿De acuerdo? Entonces son las dos cosas, ahora mismo se dice que son los dos mecanismos. Si hace un excesivo, posiblemente hay rotura y se detecta esa rotura de tejido en un análisis de sangre, pero también se sabe que las células hacen ese mensaje al exterior que dice, mira, aquí nos hemos vuelto locos hoy, vamos a separarnos un poco y vamos a crecer esta noche, porque el crecimiento muscular sucede durante la noche. Bien, y finalmente hay un experimento muy sencillo que vosotros podéis hacer, como acaba de decir Luis, cuando uno corre habitualmente deja de tener agujetas, pero si estáis muy en forma, corréis 12 kilómetros, mañana no tenéis agujetas y un día jugáis un partido de tenis, tenéis agujetas. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, las células están todas alineadas para que cuando se desplazan las fibras sean en la misma dirección y el movimiento sea efectivo. Pero si yo entreno a mi cuerpo ahora para que haga, en vez del ejercicio de correr, el del tenis, que es así, las células que estaban dirigidas en la pierna con el movimiento lineal, dicen por la noche, mira, hay que redirigir las fibras. Si el mensaje que he tenido hoy de ejercicio es que la tensión no la quiere así, el tipo este la quiere así, pues entonces tienes que crear esa inflamación y el trabajo cuesta más, te duran más ese tipo de agujetas que cuando haces otro ejercicio, que has hecho un ejercicio diferente y te duran un poco más de 2 días. Y es que las fibras se tienen que redirigir. Y esa es la razón. Pero son microinflamaciones, no son micro roturas, porque estaríamos sin músculo. Y la historia es, esas microinflamaciones pasan en 2 días, que es el periodo normal en el que la célula se ha nutrido suficiente, se ha creado el tejido que estaba pidiendo, oye, que necesito más. En el momento en que se crea, sigues haciendo tu ejercicio hasta nueva orden. Normalmente cuando uno está en forma, si no hace algo muy exagerado de intensidad, o en volumen, o un ejercicio muy diferente al que hace cada día, no va a obtener agujetas. Está bien adaptado. Pero las microinflamaciones son un mecanismo para adaptarse, no es malo. El problema es el día que tengáis unas agujetas excesivas y salgáis a entrenar. Lo recomendable es trote suave, y no porque limpia las toxinas, no, sino porque permite que el riego pase por allí para nutrir, no para limpiar. ¿De acuerdo? Se trata de que las células tengan lo que necesitan para crear ese tejido que están pidiendo. Y estirar. Hay también, otro día hablamos de eso, hay también una corriente de la que yo no estiro, yo sí estiro, yo no estiro y nunca me he lesionado. El estiramiento es fundamental por otra de las palabras de moda en ejercicio que vais a entender, que es la propiocepción. La propiocepción no es estar en equilibrio como si fueras un flamenco sobre un pie. La propiocepción implica todo. Cuando mueves un brazo, cuando mueves el tronco, cuando giras la cabeza, está funcionando la propiocepción. Y estirar es fundamental, porque la propiocepción es la que dice qué tensión tiene tu músculo. Cuando vas al fisio y te dice, tienes una sobrecarga, que no te está funcionando bien la propiocepción. Una sobrecarga la puedes tener en el bíceps, en el cuello, cualquier sitio. Y entonces, ¿por qué es bueno estirar para las agujetas? Porque facilita que el mensaje, que lo estires en la dirección que quieres hacer el movimiento, y luego que el nervio que está enviando el mensaje al cerebro de tensión, que esté en el músculo sobretensionado, pues se relaje, diga, ya no hay sobretensión. Lo que hago es, esta es la tensión que yo necesitaba. Acaba de crecer este músculo, necesitaba más tensión, entonces no es un problema. Con lo cual estirar es fundamental para que después de las agujetas todo siga su curso.